68 años y lo festeja con 12 cuotas sin recargo y además te regala la primera cuota. Por ejemplo, mira, puedes llevarte un lavasecarropas Daewoo, sistema inverter, 10 kilos y medio de capacidad por 12 cuotas de $67. Acordate que además la primera te la regala Vía Confort. O también puedes llevarte un refrigerador con freezer Daewoo, ese que estás viendo allí, con sistema X-Cooling y Neutrafresh por solo 12 cuotas de $63. Y Vía Confort que te regala la primera cuota. Mes aniversario en Vía Confort. La primera cuota de regalo. Llama ya al 2507-3883. Estaba repasando algunos de los mensajes de los televidentes que ya están llegando hace rato al programa. Preocupado está el Frente Amplio, claro, porque nosotros estamos preguntando en la encuesta en Facebook, es cómo vivís estas elecciones en Brasil. Sí, con preocupación o con expectativa, ¿no? Entendiendo como si preocupado fuese porque no querés, porque te duele ese resultado, porque te preocupa. Y con expectativa es porque por ahí te afiliás más a la línea de quieren un cambio. Bueno, entonces hay mucha gente escribiendo esto. Mira, preocupado está el Frente Amplio, siempre defendiendo a sus aliados del PT y a favor de Lula y Dilma. Ellos y el PIT-CNT son los únicos preocupados. Los demás vemos cómo Brasil democráticamente se libera de ellos. Porque no quiero repetir algunas palabras. No es aislado este mensaje. Hay muchos, de hecho, en esta línea. Los que no somos populistas hemos sido ignorados y han tratado de destruir todos los valores de una sociedad realmente justa. Ahora se les acaba el recreo. Uruguay va a cambiar, populismo izquierdita nunca más. ¿Qué está pasando? Yo creo que esa es la preocupación central. A mí Bolsonaro por sí solo no me preocupa, porque retrógrados y misóginos y homofóbicos hay en todos lados. También los tenemos aquí en nuestro país. Me preocupan los 49 millones de brasileños que lo votaron, porque eso indica que algo no está bien. Y también me parece que el abordaje de Gato es el acertado, ¿no? Porque decir que solo Lula y lo que robó Lula es la explicación de este comportamiento es una explicación bastante simple, que, bueno, es un tema de los brasileños, porque en Uruguay no está Lula, ni está ese nivel de corrupción, y entonces estamos libres. Esos mensajes que tú leías indican que la situación también tiene que preocupar en Uruguay, porque no es esto una cuestión de condimento. Después nos preguntamos... ¿Qué es lo que tiene que preocupar en Uruguay? A mí me preocupa que una persona diga que el error de la dictadura fue torturar y no matar, que diga que preferiría... Estoy hablando yo, si me permitís, Graciano, que diga que preferiría que mi hijo estuviera muerto a que fuese homosexual, pero a mí no me va a pasar, porque yo le di la educación correcta, que haya recibido el apoyo de la bancada de la Biblia, de la bancada de los evangélicos, que sí va a incidir mucho sobre su postura. Ya está anunciando que va a eliminar la educación sexual en las escuelas, porque el Estado no debe dar la educación sexual. Esto que aquí suena, ¿no? A nuestros hijos los educamos nosotros y no la educación pública. Son muchas las cosas que deben preocupar. Yo creo que una persona que se define a sí mismo como antidemocrático es preocupante, aunque en esta ocasión haya llegado al poder de forma democrática. A mí me preocupa, hasta desde el punto de vista económico es preocupante. Ha dicho que Brasil va a apostar a una economía de acuerdos internacionales bilaterales, o sea que el Mercosur, olvídate, no va a existir para Bolsonaro. Bueno, ¿hace cuánto existe el Mercosur? Esa es otra pregunta, ¿no? Existir existe, no funciona, pero existe. Bueno, varias cosas, porque todo esto creo que Heber daba algunas pistas para analizar este hecho. Yo creo que nos equivocamos si creemos que el fenómeno de Brasil hay que analizarlo Brasil puertas adentro, ¿no? Yo recuerdo que el año pasado se organizó aquí por la Asociación de Cientistas Políticos del Uruguay, del Instituto de Ciencia Política, un congreso internacional que justamente la idea consigna que lo convocaba era el malestar con las democracias, ¿no? El fenómeno del malestar con las democracias es algo que con variantes en cada lugar puede observarse en distintas partes del mundo. En distintas partes del mundo con características diferentes, ¿no? Yo agregaría el malestar con las democracias y algunos asuntos vinculados a la llamada globalización,
Lo que ha alentado, me parece que es muy notorio, este discurso que en algunas partes luce como muy xenófobo, en otros muy proteccionista, que de verdad encuentra eco en las poblaciones de los distintos países que se han visto claramente perjudicadas, las que menos se han preparado, las que justamente con la globalización han perdido mucho, ¿verdad? Ese me parece que es un asunto que no debiéramos minimizar. Con un rol que para mí en Brasil adquiere una gravedad mayor justamente por algo que nosotros por ahora tenemos muy fuerte, y es la importancia de los partidos políticos a la hora de dirimir nuestras diferencias, que es por ahora una garantía de cierta calidad desde la democracia que todavía en Uruguay las tenemos. No obstante ello, en el caso de Brasil en particular, yo creo que es un error, primero, porque acá estamos no para hacer discurso, bueno, cada uno sabe para qué está, pero en todo caso con el afán de dar información. Es verdad que las encuestas se equivocaron, pero se equivocaron también con el PT. Al PT le daban bastante menos votos de los que finalmente obtuvo. Sí, quiero decir, porque si decimos solo una parte, decimos eso, solo una parte. Y acá no estamos, creo, para decir solo una parte. Las encuestas, y por lo tanto debe ser revisado el asunto, están fallando como instrumento de la ciencia social. Es algo que debemos afrontar con valentía, con coraje. Y decía Heber acá en América Latina, yo agrego, Heber, que también en Europa con el Brexit le erraron en Estados Unidos con la elección de Trump. Es decir, es un fenómeno también ese de características globales, los cientistas se lo están preguntando. Sí. Para terminar, en esta primera, no sé si tendré otra participación, quiero decir, con relación a Uruguay, a mí hasta ahora me había llamado mucho la atención el silencio más o menos generalizado que ante la victoria de este individuo, que es casi un hecho, ante la victoria de este individuo no hubiese voces de alarma, aún de gente que no se siente identificada con el centro-izquierda, ¿verdad? Sino que se siente identificada con la institucionalidad, con la democracia. Y yo decía, ¿por qué será esto? Bueno, la verdad, mi querido compañero de panel quizás me da una pista, porque por lo visto, ser machista, ser racista, ser homofóbico, reivindicar la dictadura, reivindicar la tortura, son para algunos hechos pintorescos y para mí son graves, que define en la vida de qué lado de la raya te pones. Creo que hay que volver a ese punto, ¿no? ¿Me permitís? Sí, claro. ¿Me permitís? Cuando yo hice esa afirmación, por supuesto me imagino que el amigo Camino pensará o dará por descontado que yo no estoy a favor de la tortura, ni de la dictadura, ni nada por el estilo. Me imagino que no me hará ese agravio de pensar que yo soy partidario de las dictaduras y de las torturas, y de la homofobia y todas esas cosas. Yo lo que dije fue una cosa muy clara, que cuando se pretende analizar un fenómeno histórico, como fue lo que pasó ayer, histórico, 50 millones de brasileños votando contra el statu quo, votando contra el PT, contra el PSDB, contra el MDB, contra Lula, contra Dilma, contra Meireles, contra Temer, contra todos. Me parece que buscar el análisis por algunas frases de campaña, y no sé si fueron de campaña en algún momento, en alguna entrevista, me parece que es un error. Me parece a mí, capaz que estoy equivocado, pero me parece que un análisis en profundidad tiene que tratar de entender o de buscar las explicaciones de los procesos históricos, de los fundamentos sobre los cuales esos procesos históricos ocurren. Porque si no, va a quedar muy pobre el análisis. No vamos a entender nada. Y vamos a terminar como el canciller uruguayo. Vamos a terminar como el canciller uruguayo formulando expresiones de deseos. Canciller del país, formulando expresiones de deseo sobre una elección que se estaba celebrando en Brasil. ¿A quién le gustaría a él que ganara o no? ¿Ustedes se dan cuenta hasta dónde ha llegado la pobreza del análisis, de la reflexión en Uruguay? Que hasta un gobernante, canciller de la República, compromete, en fin, las posibilidades o el buen relacionamiento con el gobierno del vecino país, haciendo ese tipo de afirmaciones impropias de un canciller. Porque acá podemos decir cualquier cosa y todo vale, pero un canciller, un gobernante, no puede decir cualquier cosa. Y no podemos equivocar el camino. Brasil es Brasil y Uruguay es Uruguay. Y tenemos que tener las relaciones que tenemos que tener con el socio más importante de América del Sur y no despreciar lo que, y menos un gobernante despreciar lo que vota el pueblo brasileño. Eso es inadmisible, que un gobernante desprecie el voto popular. Bien, me gustaría ir a Gato, pero Vero, para después de Gato, pero el Frente Amplio, sin embargo, no muestra preocupación, porque decís, no, todo no es lo mismo. No, dice que porque todo por Maduro vale, no se preocupan, pero se preocupan por Bolsonaro. Pero yo no estoy de acuerdo que no se preocupen por Maduro. Gato, lo que planteaba Graciano, ¿no? Bueno,
Yo creo que el primer planteo de Graciano en parte es acompañable. Evidentemente, no todo lo que dice Bolsonaro lo va a poder traducir en un programa de gobierno. Brasil es un país muy complejo, con instituciones muy viejas, donde no es fácil generar, digamos, situaciones en función de un discurso previo. Yo lo que creo, Victoria, de los populismos de izquierda y de derecha es que el peligro es cuando amenazan la democracia liberal. Ese es el peligro. Cuando se olvidan de las instituciones. Eso pasó en Venezuela, eso en alguna medida está asomando en Estados Unidos, eso en alguna medida asoma en Polonia, asoma en Hungría, que son países occidentales con una viejísima tradición democrática muy importante. Es decir, hay un cierto socavamiento epocal. Brasil es otra, el Brasil actual, el Brasil de Bolsonaro, es una demostración de ese fenómeno de erosión de los fundamentos de la democracia liberal. La democracia no es únicamente el gobierno de las mayorías. La democracia es el gobierno de las mayorías, más el gran aporte del liberalismo, que es los derechos humanos, el avance en la igualdad, la tolerancia, todas esas cosas que resignifican a la democracia con el liberalismo. Si eso se llega a poner en peligro en Brasil, estamos en dificultades, porque Brasil no es cualquier país. Habría que interpretar que han sido los últimos gobiernos de izquierda o de ultraizquierda que han socavado esos principios y por eso ahora se cruza la otra orilla. Eso también es una explicación, es decir, en la medida que los populismos de izquierda, caso Venezuela, caso Nicaragua, no exactamente el caso Brasil. No aplica al Brasil, justamente. Porque Brasil no era un populismo de izquierda típico, tenía alguna faceta de populismo de izquierda. El problema de Brasil fue lo que resaltaba Graciano, la terrible corrupción, una corrupción inédita en América, que se extendió por todo el arco. Cuidado, Brasil no solo fue la izquierda partidaria, fue la derecha empresarial. Sí, fueron los empresarios, exacto. La derecha empresarial que estuvo en comisión directa con la izquierda. De manera que, para terminar, lo que me parece que tenemos que tener en cuenta cuando analizamos estos fenómenos es: ¿este populismo, de izquierda o de derecha, ataca o no los fundamentos mismos y últimos de la democracia liberal? ¿En qué medida los pone en peligro? ¿En qué medida los preserva? Lo que pone en peligro la democracia es la corrupción. La corrupción de los gobernantes es lo que pone en peligro la democracia. No solo la corrupción. Eso es simplismo. La corrupción ¿Cómo simplismo? es simplismo. Señores de a uno. Es simplismo. Cuando usan el poder para robar Una sola y para causa, beneficiarse a los Marciano, pero amigos, por favor, no es estudia un poquito de simplismo. historia. Cuando se usa el poder para beneficiar a una casta gobernante, Claro. ahí es cuando se descree en la democracia. Cuando se usa el poder político para enriquecerse los gobernantes Gato, y los amigos de los gobernantes. Hablaste de derecha empresarial, ¿no? Hablaste de derecha empresarial. Por supuesto, yo lo dije primero. No, por la yo duda. lo dije primero. No, está bien. Yo dije alianza del PT con la oligarquía brasileña. Lo dije yo antes que lo dijera Gato. Ahora, ¿los discursos no inciden? Porque usted de algún modo dice que, bueno, tal vez esto que dice no lo va a llevar a la práctica. Yo creo que acá hay que condenar los hechos, como lo que pasa en Venezuela, porque son hechos comprobados, violaciones a los derechos humanos, pero también hay que condenar los discursos, porque después, cuando asumen estas personas, nos preguntamos por qué pasa lo que pasa en Estados Unidos, que los niños son separados de sus familias, hay una política muy dura con la inmigración. Entonces, ojo, los discursos después nos desayunamos y a veces ya es tarde. Lo que ocurre que no es lo mismo, y en eso Graciano me parece que tiene razón, no es lo mismo el discurso electoral que el programa partidario. Yo también estuve procurando revisar el programa de Bolsonaro y ante mi sorpresa, lo debo decir, no encontré esas barbaridades que dice. Un hombre que no Ahora, tiene eso no siquiera quiere... partido, ¿cuál es la garantía que va a aplicar el programa partidario? Eso no quiere decir que no preocupe lo que dicen. A ver, es obvio. Siquiera tiene un En la partido tribuna, ¿con expectativa o con preocupación? Yo creo que con preocupación. Primero que nada, para aclarar algunas de las cuestiones, recién lo decía Alejandro, el PT no solamente que las encuestas le daban muchísimo menos votos que lo que tuvo, sino que el PT es la bancada mayoritaria dentro del Parlamento brasilero. No fue que quedó reducido y nada por el estilo. Perdió, creo que son 7 cargos, pero es la bancada, el partido mayoritario dentro del Parlamento brasilero. Ya no más, ya no más. Ahora no. No lo va a hacer en el futuro. Claro, en el futuro. Lo otro,
las encuestas le daban a Lula, si Lula era candidato. Y todas las encuestas daban a Lula como favorito. El candidato que fue por el PT o por la Alianza es Haddad, que hasta hace un mes atrás nadie lo conocía y la mayoría, los cerca de 100 millones de electores brasileños, no tenían ni idea quién es o qué partido representa. Lo que decía de alguna manera, la gente votó candidatos y presentar en menos de un mes a cualquier candidato, cuando acá están haciendo campaña hace 5 años. Se prohibió el uso de la imagen de Lula en la campaña. El uso que Lula esté preso y que esté condenado y todo lo demás, lo han dicho no solamente juristas brasileños, sino internacionales. No hay todavía una prueba que condene a Lula para que esté preso. La destitución de Dilma es lo mismo. Se podrá decir que Dilma la destituyeron, etcétera, pero todavía no hay pruebas. Por eso fue candidata, por eso podemos decir que salió tercera. Pero ella quedó afuera. Ella sí quedó afuera. Por eso, entonces... Están procesados con dos... Lula tiene 2 sentencias en la causa que lo tiene preso. Pero varios juristas internacionales consideran de que no hay pruebas para que esté condenado. Entonces, lo que reafirma es que no es simplemente por las denuncias de corrupción o por qué es lo que pretende hacer Bolsonaro en Brasil. Porque más allá de que no sé en el programa de Bolsonaro lo que dijo, las cuestiones son lo que dijo y la gente, los 50 millones que lo votaron por lo que dijo. Tampoco deben haber leído el programa. Esa es otra de las preguntas que yo hago. ¿Lo votaron porque interiormente han despertado tanto derecho, tanta diversidad, despertó lo peor, la xenofobia, la homofobia, despertó lo peor del ser humano? Sí, yo creo que sí. Y no solamente eso, muchos de los políticos que saludan de alguna manera el cambio en Brasil y saludan a Bolsonaro son algunos de los mismos que consideraban actos de odio que Pablo Cabrera o una persona vaya vestido de obispo a la marcha de diversidad. Aparte por ser el director de ACE, pero principalmente por que era... A ver, tendría que estar preso por ir una persona vestida de obispo a una marcha. José. Sí, para mí tan preocupante como grave, pero dentro de todo lo grave es lo esperable. Esperable que para alguien le parezca que esto puede estar solo dentro de los discursos, que vaya si lo es parte de los discursos, ¿no? Es decir, hay un discurso generalizado que hoy tiene que cerrar porque vamos a plantear el tema de los populismos de izquierda y lo vamos a relacionar cada vez que hablemos de Brasil. Para explicar esto tenemos que relacionarlo con el populismo de izquierda supuestamente venezolano. O sea, una cosa bastante de locos a mi manera de entender, porque además todo el tema de la corrupción no es una cosa nueva en ninguno de los sistemas, mucho menos en Brasil. Pero me parece que acá lo que está en juego en realidad es que los privilegios que han perdido determinados sectores sociales, esos privilegios que están perdiendo determinadas clases sociales, es lo que está en juego. Y obviamente, lo advertíamos desde siempre, la izquierda y sobre todo la izquierda uruguaya no ha logrado entender de que tiene el gobierno pero no tiene el poder y no ha podido hacer las transformaciones más importantes a nivel, por ejemplo, de que la educación sea el vehículo para que la persona sea autocrítica y que tenga criticidad sobre lo que está pasando de su realidad y que la pueda transformar. Entonces, no me parece que sea esto de pintoresco cuando un candidato presidenciable del país más importante de Sudamérica entiende que una mujer por linda es violable, porque eso es lo que termina diciendo. Si sos linda, sos violable. Eso lo dice el candidato que se acaba de votar ayer y que no dejaron votar a Lula, lo recuerdo eso. Y además dice otra cosa, dice las minorías son y o se sujetan a la opresión de las mayorías porque son las que van a gobernar o tienden que desaparecer. Entonces yo quiero saber en realidad, cuando él dice desaparecer, ¿cómo va a hacer para desaparecer a los negros en Brasil, a los gays en Brasil, ¿sí? y a las mujeres en Brasil? Caracterizado por tener una institucionalidad débil y una justicia débil de la misma forma. Ahora, nosotros no podemos analizar el tema de Bolsonaro simplemente ahora y no como el camino que se viene trazando para que Bolsonaro llegara a esto, ¿no? Vimos primero la institución de Dilma, vimos después cómo a nivel latinoamericano la derecha se ha caracterizado por desestabilizar la democracia bajo el criterio de que las izquierdas han sido muy corruptas y muy poco transparentes. Por lo tanto... ¿Pero miente? ¿Esa derecha miente? No, yo creo que muchas veces ha cometido errores de corrupción y a la izquierda ha tenido un problema que le ha costado ser muy transparente en algunos sentidos, que es una de las cosas que la izquierda debería pregonar. Yo creo que eso es tal cual. Ahora, también... O sea que también estaría explicando la propia izquierda por qué llega un Bolsonaro. Y la derecha no gana por simplemente hecho de la derecha, sino también es un proceso de tanto derecha, izquierda y de sociedad que no está politizada. Eso es un tema muy importante también en Brasil, la naturalización
de la falta de la politización de la misma sociedad. No tenemos una sociedad muy politizada, excepto en algunos casos particulares, en el caso de Dilma, en el caso de Lula y ahora en el caso de Bolsonaro. ¿Y sirve realmente? Para mí la politización en realidad te genera información. ¿Al punto de generar unas polarizaciones que no entran en razón ni de un lado ni del otro? ¿Que no se puede dialogar? Yo no sé si politización es dos polos diferentes. Yo creo que es información, es saber sobre la política y temas particulares. Ahora, creo que hay un deber que en Brasil es particular, que es las figuras populares de determinados candidatos y que la izquierda no ha sabido traerlo hacia los partidos políticos claros. Entonces, cae Lula, cae Dilma y sin embargo no hay de parte de la izquierda un atropello popular y masivo que contrarreste esos ataques de la derecha. Yo creo que en realidad se vienen los errores por ambas partes, pero no podemos decir que siempre la izquierda ha sido corrupta porque dijimos en Argentina que era insoportable cómo era la corrupción en Argentina, dijimos que acá se robó de manera inexplicable con Sendik y ahora decimos lo mismo con Brasil. Ahora, que toda la izquierda sea sumamente corrupta y que se esté manejando de la misma forma, me parece que es un jueguito que puede ayudar para determinados lados. Bien. ¿Respuesta o reflexión? Yo diría que lo curioso de estos tiempos es la revitalización del populismo. El populismo no surgió en el siglo XXI. El populismo surgió con el peronismo, incluso con el varguismo en Brasil con anterioridad. Pero hay una característica de estos tiempos que es lo que importa, y es que el populismo es capaz de atravesar transversalmente a la derecha y a la izquierda. Ese es un fenómeno absolutamente novedoso, y que tiene que ver con el siglo que vivimos. Antes no había un populismo de derecha típico y mucho menos un populismo de izquierda típico. Y sin embargo, ahora lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo en Estados Unidos con Trump. El hecho de que un presidente sea un populista típico, con todas y cada una de las características, cuyo democratismo es discutible. Eso lo dice... Pero Trump llega al poder más que por cantidad de votos, por cómo está estructurado el sistema electoral. Pero fíjate, porque más votos tuvo su contrincante. Victoria, alguien decía una cosa muy cierta recién, algún compañero de la mesa. Decía, lo que le importa a los populismos es la mayoría y no tanto la minoría. Sí. Y eso es cierto. Otra característica típico de este neopopulismo que tenemos en este momento, neofascismo en la derecha y neopopulismo de izquierda en la izquierda, es que la minoría no existe. Lo que importa es la mayoría, la capacidad de la mayoría de llevarse por delante a las minorías. Y eso es el peor ataque a la democracia liberal. La democracia liberal no es mayoría. La democracia liberal es mayoría más respeto a la minoría. ¿Sí? Un breve comentario de sistemas políticos que quizás no todos conozcamos, y es que de alguna manera Bolsonaro aparece asimilable a la figura de Trump, con un agravante desde mi perspectiva. En los Estados Unidos, la figura del presidente es una figura relativamente débil en poder, que puede ser cuestionada por el sistema, que puede ser cuestionada hasta por un juez de la nación. En el Brasil, es un sistema mucho más presidencialista, más al estilo de nuestras repúblicas, y por ende tiene mucho más poder. Por lo tanto, un presidente, por decirlo menos, de frágil vocación democrática republicana, en nuestros países es de una gravedad potencial aún mayor. Bien, tenemos que hacer una nueva pausa, pero a mí me siguen sin contestar si creen que los brasileros que le dieron tanto voto a Bolsonaro en este fin de semana es porque realmente todos son... odian a los negros, quieren que la gente ande armada, quieren violar mujeres, ¿o qué? Ya volvemos.